Hola hermanos, el día de hoy, 4 de julio del 2025, es viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Hoy es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, entonces en muchas partes pareciera como que si se celebrase la fiesta de todo el mundo, ¿no? Y bueno, hay que celebrar efectivamente cuando los países alcanzan democráticamente, aunque en el caso de ellos fue una lucha terrible, ¿no? Que comenzó de una manera dolorosísima, allá en 1776. De hecho, había empezado antes, ¿no? El Congreso Continental se había reunido antes. Hoy vamos a celebrar por última vez, al beato Pier Giorgio Frassati. ¿Cómo así, padre? Pues sí, porque es que el próximo 7 de septiembre lo van a canonizar. Yo estoy feliz, lo digo de corazón. Me encanta la canonización de Carlo Acutis, claro que sí, pero si le soy muy honesto, la canonización de Pier Giorgio a mí me parece todavía más interesante por la figura de lo que es él, ¿no? Bueno, Pier Giorgio, ya lo saben, nace un 6 de abril de 1901 en Turín, ¿ya? Bueno, su familia era una familia, vamos, de abolengo, ¿no? Muy acomodada. Su papá, don Alfredo Frassati, es el fundador y durante muchos años director de La Stampa. La Stampa era un periódico anticlerical. Ya bueno, hoy en día no es que ha dejado de serlo, ¿no? Pero igual era duro contra la iglesia, durísimo, 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 ¿no? Y bueno, el papá llegó a ser senador en el Reino de Italia y en 1922 fue enviado como embajador del Reino de Italia a Berlín, perdón, para que vean ustedes. La mamá, doña Adelaida, era una pintora famosa y de hecho todo lo que le viene de artístico a Pier Giorgio es a través de la mamá. Bueno, entonces, pues sí, tenían mucho dinero, pero fíjense que desde el punto de vista de familia, familia, nada que ver. O sea, era una familia un poco dispar, ¿no? Y entonces sí, los hijos los van educando, les van poniendo que hagan mucho trabajo y demás. De hecho, la hermana de Pier Giorgio, Luciana, cuenta, ¿no? Que a veces eran demasiado rígidos. La vida parecía, dice ella, como que si estuvieran en una especie de cuartel, ya como que si muy, muy militarones, digámoslo así, de eso. Bueno, ya les digo, eran muy cumplidores, muy rectos y todo. Ellos estudian originalmente de manera particular, pues en casa, en una educación en casa, pero él no era, Pier Giorgio no era una persona, llamémosle así, muy interesada en el tema de los estudios, ¿no? De hecho, estuvo bajo el cuidado de un salesiano, don Antonio Collazzi, bueno, y además que trata de hacer que Pier Giorgio entre en el ritmo de la vida de la fe y de todo, ¿no? Bueno, resulta ser que eso sí era, como dirían en mi pueblo, amiguero. Eso sí, tenía amigos hasta para tirar para arriba y le encantaba el alpinismo. Bueno, nacido en Turín con los Alpes ahí, pues es decir, es bastante fácil, ¿no? Pero ya les digo, ahora aquí viene el tema. Gracias a don Antonio, que lo va motivando, lo va moviendo, él ingresa en varias asociaciones católicas. Primero en la Acción Católica, en la Liga Eucarística, en la Asociación de Jóvenes Universitarios, en el apostolado de la oración. Bueno, ya les digo. Estuvo también ahí, pues, los jesuitas dirigían, no sé si siguen dirigiendo, ahorita ya me quedó la duda. Hay un liceo ahí en un instituto social en Turín y pues ellos lo dirigían y él estuvo frecuentando ese liceo, ¿no? Y ahí se dio cuenta, empezó a tener, fíjense, buenos resultados académicos, ¿no? El problema es que estamos hablando de entre 1917 y 1918, hagan de cuenta, él era un muchacho, ¿no? Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, o sea, tenía 13 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial y ya sabemos que Italia, pues, sufrió muchísimo, ¿no? Definitivamente. Bueno, luego, ya les digo, también para 1919 se inscribe en la FUCI. La FUCI es muy importante. San Pablo VI tuvo que ver con la FUCI, ya la Federación Universitaria Católica Italiana, ¿ok? Y además, y ahí viene el detalle, es que su espíritu, miren, si había una cosa que tenía Pier Giorgio, era el sentido de la ayuda a la gente más necesitada, ¿no? Y eso le vino también porque ingresó en las conferencias de San Vicente de Paúl, ¿ya? Y ya les digo, él dona una gran cantidad de dinero en ese momento, ¿no? Y ahí, con eso entonces empieza él a cuidar a los pobres, a los desamparados, a los enfermos, ya les digo. Y pues
sí, estuvo a punto de casarse, se llamaba Laura Hidalgo, era apellido castellano, ¿no? Pero como resulta ser que pues Laura era de una clase inferior y él era de clase alta, entonces los Frassati en la casa se la rechazaron. Y entonces, bueno, dolido por lo que le ocurre, porque él la quería, él realmente estaba enamorado de ella y quería casarse con ella, ¿no? Pero bueno, ya les digo, ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente empieza a vivir un proceso, pues estaba muy triste, pero empieza a vivir un proceso sostenido en Dios, ¿no? Y ahí viene todo lo que, el vuelco que se da hacia servirle a los más pobres. Bueno, se hace laico dominico, y hace votos como laico dominico en 1923 y fíjense que porque al momento de adoptar, pues de ser inscrito como laico dominico, se cambia el nombre, él se añadió y entonces se puso Girolamo, ¿ok? Entonces, muy particular eso, ¿no? Bueno, y luego, entonces, dos cosas. Primero, Transportes Frassati, van a decir ustedes que es una agencia de viajes. No, resulta ser que se dedicaban a ayudarle a la gente, andaban jalando una carreta y entonces andaban de arriba para abajo para ayudar a los necesitados, ¿no? Y luego también porque resulta ser que el papá le decía que era muy sospechoso lo que hacía. Entonces formó un grupo que se llamaba Itipiloski, es decir, los sospechosos, los tipos sospechosos. Y entonces era una manera bromista, ¿no? Porque en el fondo lo que andaban buscando era servir, porque este muchacho sirvió a todos y hacía de todo, ¿no? Bueno, el asunto es que los papás decían que era un Gastón de primera, ¿no? Él, porque él andaba, nunca tenía dinero, ya, pero lo que pasa es que se lo daba a los pobres, pues él andaba feliz de la vida sirviendo a todo mundo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Resulta ser que le dio una poliomielitis fulminante, fulminante. Prácticamente en una semana él murió. Lo que pasa es que regresando, probablemente contrajo la poliomielitis sirviendo a una persona que la padecía, ¿no? Que tenía. Y entonces regresa a la casa, dicen un 30 de junio de 1925, imagínense, de 24 años tenía el muchacho. De hecho, fíjense que estaba estudiando ingeniería pensando en ayudarle a la gente pobre, ¿no? Eh, pues el asunto regresa con mucho dolor de cabeza. El problema es que muere la abuelita, ¿ok? Entonces, cuando muere la abuelita, nadie le prestó atención a él porque todos estaban pendientes de ¿cómo se llama?, de lo que le estaba pasando a la abuela. Y entonces buscan la manera de salvarlo, pero nada. Incluso hicieron ahí unos gastos extraordinarios para conseguir una medicina que tenía que venir desde París, pero al final no, ya muere el 4 de julio. Y ya les digo, aquí viene el punto, que resulta ser que el primer milagro dicen que es la conversión del papá, porque cuando el papá vio la cantidad de gente que estaba en ese funeral y el montón de pobres, y ustedes dónde conoce a mi hijo, yo me estaba muriendo de frío y él me llevó un abrigo, yo me estaba muriendo de hambre y su hijo me dio un... Es decir, y él se dio cuenta, le cambió la vida, ¿eh? Le cambió la vida al papá, por eso dicen que la primera gran conversión fue la de él. Fíjense, fue sepultado y está sepultado en la Catedral de Turín. Está sepultado en la Catedral de Turín. Bueno, el Papa lo beatificó en 1990 y es bueno, el patrono de la confraternidad católica italiana, de los jóvenes de la Acción Católica, pero ya les digo, y también bueno, es patrono de varias cosas, pero yo estoy esperando esa canonización, se lo digo de corazón, este 7 de septiembre, así que es la última vez que lo celebramos como beato. Vamos a las lecturas del día de hoy, por Dios. Génesis, larga la lectura, ¿eh? Es una lectura litúrgica del capítulo 23 y el capítulo 24. Sara vivió 127 años y murió en Kirjat Arba, o Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas, yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mamre, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo, y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham, no vayas a llevar allá a mi hijo, el Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo.
y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai Roi, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir a unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara su madre y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, las historias de familia, insisto, aquí hay las tradiciones del mundo del Medio Oriente, las tradiciones, ir a buscar un pariente, una mujer que sea de la misma parentela. Es decir, ahí Abraham está siguiendo las costumbres de la época, ¿no? Claro, leemos varios pedacitos, ya lo notaron, ¿no? No vamos leyendo todo de corrido, pero ustedes dirán: padre, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Dos detalles, y me parece que hay que subrayarlos. La figura de la mujer. Sí, o sea, porque Abraham, Isaac, uno queda viudo, el otro queda huérfano de madre, necesitan la figura materna, necesitan la figura de la esposa. Es decir, de alguna manera hay esto, ¿no? Es decir, nosotros que despreciamos a veces con nuestras actitudes machistas el papel de las mujeres, y cuidado que no se reduce a eso, pero es uno de los papeles fundamentales, ¿no? Y esto no lo podemos tener nosotros. Los varones no podemos, aparte de que no podemos quedar embarazados, no sé si me explico. A mí me da risa eso: estamos embarazados, dicen cuando sale embarazada la esposa. Sí, sí, pero es ella la que está cargando a la criatura, no eres tú. Pero bueno, pero es interesante esto, ¿no? Es la figura materna, la importancia de una mujer en la casa, ya le da sentido. Y entonces se consuela Isaac con el amor de Rebeca. Sí, pero es la presencia. Miren, todos necesitamos de la figura de la mujer en nuestra vida. Padre, ustedes son célibes. Sí, y lo seguiremos siendo, me explico. Pero la figura de la mamá está siempre presente, la figura de la Virgen, está presente la figura de las amigas, la figura de las hermanas. Es decir, también necesitamos nosotros eso. Y en la iglesia el papel de la mujer siempre tiene que ser resaltado. Y segundo, me parece interesante la fidelidad de este mayordomo, ¿no? Me gusta subrayarlo, cómo él es cumplidor, cómo él va llevando adelante la tarea. Y si es uno de los mayores que había venido con Abraham desde Ur, o sea, de Harán, hombre, por favor, ya es una persona mayor, pero fiel a su Señor. Ya quisiera yo que nosotros fuéramos fieles a nuestro Señor. Bueno, vamos, el Evangelio, Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado de Mateo, ¿no? Acuérdense que es Mateo, pero realmente matetes, acuérdense, el término es discípulo, ¿no? El discípulo. Pero también tiene matillá, ya tiene otro sentido desde el punto de vista del que es el que honra a Yahvé, el que honra a Dios, ¿no? Es Celoni, el Celoni. Yo les recuerdo, miren, en Galilea propiamente no hay recaudación de impuestos del mundo romano porque Galilea es controlada por Herodes. Claro, es colaborador de, pero cuidado, ahí el tema podría ser más un agente aduanero. O sea, porque como ahí se vendía pescado, el tema del impuesto de la sal y todo aquello, y claro que se pagaban impuestos, ¿no? Pero más huele a eso, ¿no? Que Mateo era un agente aduanero. Imagínense una persona despreciada, un publicano, que un maestro con la fama de Jesús le diga a Coluceum: vente conmigo, sígueme. Oye, Dios mío, eso realmente se vuela la cerca, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha de haber sentido Mateo? Que se fijaron en él con todo lo que él es, con todo lo que arrastra, ¿no? Por eso la fiesta, porque es natural. ¿Cómo no me voy a alegrar de que este maestro Galileo se fije en mí, me llame a mí? Bueno, pues sí es eso, ¿no? Celebrábamos el domingo pasado la fiesta de Pedro y Pablo, y piensen quiénes eran Pedro y Pablo. Pedro y Pablo eran un par de criminales, negadores del Señor Jesús, que tenían sangre en sus manos, ¿sí? ¿No se acuerdan la orejita de Malco?
de Pedro, o en el caso de Esteban, por el lado de Pablo. Pero el Señor los llamó. Y entonces, pecadores convertidos, ¿no? Así deberíamos de sentirnos nosotros, ¿ya? Llamados por el Señor, porque no necesitan médicos los sanos. Hombre, ¿qué refrán quieren que explique yo con eso? Pues está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Si el Señor nos viene a buscar a nosotros porque estamos enfermos, enfermos de nuestra soberbia, enfermos por nuestros pecados, pero Él nos sigue llamando. Y dejémoslo que nos llame, dejémosle a Él ser el Señor, que Él escoja a quien Él quiera. Yo, cuando me miro hacia atrás, después de estos 28 años de sacerdocio, o más todavía, por los de mi seminario, olvídense, yo digo, ¿por qué se fue fulano? Yo me quedaba, ¿será que yo no estoy entendiendo las señales? Cuando yo ingresé al prenoviciado con los salesianos, porque yo fui prenovicio salesiano, éramos 34 y al final del primer año éramos 14. Y yo decía, ¿aquí qué pasó? O sea, ¿por qué se van esto? Y se fue gente que yo decía, madre de Dios, ¿cómo se puede ir este? Si este es uno de los mejores. Era la llamada del Señor. Y yo, ¿será que no estoy entendiendo las señales, Señor? Bueno, pero el Señor llama. Lo nuestro es seguirlo en la mayor de las fidelidades posibles. Les invito a hacer oración. Dice Dios, yo no llamo a los buenos, yo llamo a los malos. Los buenos ya tienen bastante con su bondad. Tienen virtudes, valores, méritos, un historial de compromiso escrito en un libro de oro. ¿Para qué me quieren a mí? Yo solo puedo dar algo a los malos, a los que siguen haciendo pecados después de haber prometido 1000 veces que van a ser buenos. Yo les ofrezco el desierto, una tienda y mi compañía. Es todo lo que tengo. Les doy todo lo mío. Para los buenos no me llega. Y Jesús sube a un árbol de la plaza mayor y grita, las prostitutas estarán delante de ustedes en el reino. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Pier Giorgio Frassati, futuro San Pier Giorgio, me voy a dar gusto yo con eso. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos. Es primer viernes de mes, no se les olvide. Así que por la devoción al Sagrado Corazón, hoy toca tomarse un tiempo, por eso me quise poner aquí la camisa con el monograma que tenemos de la parroquia para que quede claro, ¿no? Sigue. Padre, ya fue el viernes pasado, fue el Día del Sagrado Corazón. Nada, nada. Devoción al Sagrado Corazón, comunión, no se les olvide, confesión, comunión, orar, pidiendo para que el Señor nos sane y sane las heridas que tiene nuestro mundo. Feliz viernes pues para todos.